Bueno, recta final, seguimos viviendo Almería, cositas que contarles. Enseguida volvemos con, si es posible, con Mónica Aldehuela al exterior de este plató. Esto se presentaba el otro día en el Salón de Plenos de Diputación de Almería, la cocina con sabor a ciencia. Como dice y apunta en la contraportada el propio autor, especifica en el texto, no es un libro de cocina ni tampoco de ciencia. No hay recetas clásicas ni engorrosas fórmulas químicas que espantan a un posible lector quimiófobo, sino una excusa para comprender la ciencia desde un punto de vista diferente como es la cocina. Porque a veces se nos olvida que la química está presente pues, prácticamente en cada bocado que damos, ¿no? Juan Jiménez Martínez, bienvenido, buenas tardes. Me alegro mucho de verte, hombre. Igualmente. Hacía ya mucho tiempo. Un tiempo. Yo diría que algún año que otro. Algún año que otro, ¿sí? efectivamente. Bueno, este señor fue y ha sido, entre otras cosas, les voy a leer y recordar que nació en Almería, es profesor titular del Departamento de Química de la UAL, ha sido director del Departamento de Química y vicerrector de esta universidad. El autor es doctor en Ciencias, sección de Químicas por la Universidad de Granada, donde empezó su actividad docente en las facultades de Ciencia, Farmacia y Medicina con la materia de su especialidad de Química Orgánica, etcétera, etcétera. Autor también de varios libros, no es el primero que escribes y demás, ¿no? ¿Se echan de menos las aulas, Juan? Que digo, echas de menos el aula, los alumnos, la universidad. He estado, en definitiva, 44 años dedicado a la docencia y a la investigación. Empecé en Granada, pues, recién acabado, porque entonces teníamos la posibilidad de poder trabajar en el momento que terminamos la carrera, los estudios. Y entré en el departamento y allí me formé. ¿Jubilado cuánto tiempo llevas? Pues llevo desde el año 2011. Es decir, que llevo ya 9 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva esto? Pues estupendamente. Veo salir el sol todas las mañanas. Me paro como buen jubilado que soy en la obra, para ver la obra. Veo las nubes. ¿Qué me has dicho esto? ¿Cómo era esto de las nubes? Inspector de nubes. Inspector de nubes y inspector de obras, ¿no? Me paso el día mirando el cielo. Es bueno, una gozada tremenda. Pero que sigues activo. Esto es una prueba, ¿no? Sí, bueno, en fin, escribir un libro ahora, pues, hay que ponerse. He tenido todo el tiempo del mundo para poder reflexionar, porque en definitiva el trabajo lo tenía ya prácticamente diseñado. En la época de docente, además fui vicerrector de extensión universitaria y el rector me encargó que organizara los cursos de verano de la universidad aquí en Almería. Sí. Y empezamos precisamente con cursos dedicados al tema culinario. Entonces estaban de moda ya por principios del 2000. Invité a varios profesores de universidades que se dedican al tema de cocina, sobre todo de los que van en Madrid Fusión todos los años. Y incluso pues tuvimos la suerte de contar con el químico que entonces trabajaba con Ferradría, con Pérez Castel, con el Bulli, cuando el Bulli todavía funcionaba como restaurante. Eso pues me dio la idea de que efectivamente la cocina es un proceso, en definitiva, un proceso químico. Los cocineros son químicos, aunque ellos no lo sepan. En vez de tener batas blancas, pues tienen mandiles y se ponen su chaquetilla. Sí, sí. Pero hacen exactamente lo mismo. Calientan los alimentos, los transforman y el químico lo que hace es calentar o dar energía a una serie de compuestos y los transforma en otros de un valor añadido superior. Y eso es lo que hacen uno y otro. Pero está bien recordarnos esto y a través de este libro. Como he dicho, y dice el propio autor, no es un libro de recetas, no van a encontrar recetas aquí de ningún tipo, ¿no? Efectivamente. Pero sí apartados, evidentemente, que hablan de productos muy concretos y la forma de cocinarlos es esa transformación química que conlleva, ¿no? Y sobre todo porque desde el punto de vista de lo que ha sido la tradición culinaria, existen muchos mitos que realmente no tienen sentido. Por ejemplo, todavía se sigue hablando del sellado de la carne. Sí. Yo demuestro aquí que la carne no se sella cuando se quema. Se produce una reacción en la superficie que en química se llama la reacción de Maillard, que es exactamente la misma reacción que se produce cuando nos da el sol, la radiación ultravioleta, en la piel. Para defendernos de una potente radiación ultravioleta que sería mala porque produce radicales libres, y eso naturalmente sería maligno para el organismo, sí. Lo que hace la piel es que se defiende. ¿Cómo? Pues creando unas sustancias que son de color oscuro para evitar que la radiación penetre. Y esas sustancias son las mismas que se producen cuando se calienta un carbohidrato, una proteína que tiene dos funciones, cuando se calienta, sí. Pues forma exactamente lo mismo. El sellado de la carne, que esto se hace, cabe recordar, para que los jugos de ese trozo de carne pues no salgan, para que queden dentro de la pieza y no se quede un poquito así como seca, hablando de una forma sí, además lo que le da la terneza a la carne es
el agua que tiene dentro. Efectivamente. Por eso, precisamente, cuando se pone un filete de carne a la parrilla, se oye el chuchup, Claro. que es el agua que está saliendo en forma de vapor por esos poros. Y por favor, cuando hagan, ya que hablamos de esto, cuando hagan una pieza de carne a la plancha, no la aprieten, porque lo que están haciendo es precisamente esto, es sacarle el jugo a la carne, claro, y la van a dejar seca como la suela de un zapato, ¿vale? Bueno. Algo de cocina sabemos. ¿Tú te pegas a los fogones, Juan, o no? Yo no, yo la verdad es que... ¿Nunca lo has hecho esto? No, bueno, hombre, he hecho lo elemental de freír un huevo, pero sí. Vamos, que nunca me he metido en la cocina. Hubo una época que sí me dio por experimentar recetas, porque hacía exactamente igual que hacen los estudiantes cuando entran en el primer curso. Cogen la receta, la van leyendo con un dedo y haciendo con la mano, con la otra mano van haciendo lo que le dice la receta, pero sin pensar en qué es lo que están haciendo realmente. Y eso fue lo que empecé a hacer, y me gustaba, pero lo dejé porque no podía seguir con la ¿Incluye, antes veíamos alguna cosita así de forma rápida, son ilustraciones o algún cuadro, alguna historia, por ejemplo, esto que estamos viendo? Sí, bueno, es un cuadro en el que precisamente lo que pongo ahí, el gorro significa el dominio del cocinero y abajo el muñeco el dominio del científico. Fíjese usted que los dos están hablando de cosas completamente distintas y están hablando de lo mismo. Claro. Lo que pasa es que el lenguaje que utilizan es distinto. Es algo así como si un inglés se pone a hablar con nosotros. Si no sabemos inglés no lo entendemos, pero están diciendo los dos las mismas cosas. Claro. Unos con una frase y otros con otra. Esas son ilustraciones. Precisamente esa es una ilustración muy curiosa porque un profesor francés se dedicó a calcular exactamente la proporción que había que tener la harina, el agua y la manteca para hacer una masa no quebrada, sino de la otra, una masa más esponjosa. Sí. No masa de galletas, sino masa... y curiosamente se dedicó a calcular exactamente qué proporciones tenían que tener calculando el radio de un grano de harina. Y entonces en esa figura que hay ahí, pues se ve precisamente que matemáticamente calculó que la fórmula tenía que ser 1-3. Una parte de 3 partes de harina y una parte de agua. Si la química está presente en la cocina, las matemáticas también, y ahora que las han nombrado, evidentemente, ¿no? Bueno, y la biología, efectivamente, sí, claro, está todo relacionado está todo. Con la cocina, efectivamente. En el índice, por ejemplo, algunos de los capítulos, introducción a aplicaciones tecnológicas de gastronomía molecular, que también la tocas, experimentos y observaciones con diferentes ingredientes culinarios en los huevos, hablas de la carne, frutas y verduras, de la harina, leche y productos lácteos. En fin, cuando estos procesos químicos a veces se nos pasa la mano, podemos convertir un producto, digamos, perjudicial para la salud. Sí. Que hablamos de esta relación de cocina con sabor a ciencia. Sí, curiosamente, generalmente el público está acostumbrado a entender que los aditivos alimentarios son malos para la salud. Y sin embargo, yo le puedo decir a usted que hay muchísimas sustancias naturales que, dependiendo de la dosis, claro, pueden ser hasta letales, pueden ser mortíferas. Por ejemplo, Juan. Muchas. Por ejemplo, pues mire usted, el ácido mandélico que existe en las manzanas, por ejemplo, pues tienen en la hidrólisis de las manzanas y de las almendras verdes, tienen la cianhidrina de un aldehído. Eso, cuando se hidroliza, produce ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico es un gas que se utilizaba, desgraciadamente, en las cámaras de infausto recuerdo en la época de nazi. Sí, en los campos de concentración. De los campos de concentración, efectivamente. Mataban a los judíos, los mataban con ácido cianhídrico, que es un ácido, un gas tremendamente tóxico y venenoso. Pues bien, cuando tomamos muchas almendras amargas, no sé si usted se habrá dado cuenta que nos duele la cabeza. Pues no lo he comprobado. Y sí. Hay que tomar muchas almendras amargas. Sí, claro. Se tome 8 días almendras, no pasa absolutamente nada. La tapioca, pues lleva otra cianhidrina. El café lleva un alcaloide que es tóxico, que es la cafeína. Si usted se toma 240 cafés al día, claro que es una dosis altísima, pues seguramente terminaría en el otro mundo, en el valle de Josafat, porque eso no hay quien lo resista. Claro. Pero sí que es cierto que esos aditivos a lo que hace referencia hoy en día en la alimentación para conservar muchos alimentos. Bueno, y una cosa muy curiosa, en una barbacoa, que todo el mundo le damos mucha importancia a la barbacoa. Esto es curioso. Resulta que cuando estamos haciendo la carne, la grasa que se elimina por el calor que sale y se va al fuego, cuando llega al fuego se produce una reacción a una temperatura altísima
que se dan benzopirenos. Los benzopirenos son sustancias que está demostrado que son cancerígenas. Y sin embargo, esas sustancias luego se la vuelve a chupar la carne y nos la tomamos. Y estamos hablando de lo más sano que hay en este mundo, que es tomarse un filetico sí, a la brasa. Sí, y si es con encina, fíjate, con madera. Efectivamente. De encina, ¿no? O sea, que quiero decir con eso que muchos de los productos que se producen que no son artificiales, sino que son naturales, claro, pero que se producen como consecuencia de la transformación química, claro, pueden ser, naturalmente, dependiendo de la dosis, pueden ser mortíferos. Esa combustión de las ascuas con la grasa que va soltando la carne. Efectivamente. Claro, esto imagino que hay que consumirlo en grandes dosis para que esto pueda afectar. Sin duda ninguna. Estoy hablando de... He puesto un ejemplo no para llamar la atención pero sí, para que sepamos de qué va esto. Efectivamente. Claro, hay que comerse una vaca entera, por decirlo de alguna forma, Juan. O dos. O dos, bueno. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Para la gente que Pues esté la verdad es que interesada la Diputación, yo supongo que ha sido excesivamente generosa porque lo distribuye sin costo ninguno entre el mundo de los profesionales. Es decir, que todos los que están interesados, pues supongo que se lo podrán dirigir a la Diputación para que les facilite un ejemplar. Bueno, pues estupendo. La verdad que es muy interesante. Esto nos viene a confirmar, pues esto, algo que quizás sabíamos, que se nos olvida, que la química está presente también en la cocina. Efectivamente. Y sobre todo, bueno, yo creo que para poder hacer algo de innovación dentro de la cocina, necesariamente hay que conocer los procesos. El otro día se me ocurrió pensar, por ejemplo, que cuando se hace el pan de castaña, generalmente sale muy mal porque la harina de la castaña tiene muy poco gluten. Entonces, lo que es interesante para la masa del pan es que el gluten forma una estructura rígida para que pueda mantener las burbujas de gas que se producen en la fermentación. Claro, como no tiene mucho gluten, pues el pan sale como si fuera una galleta, no sale... Entonces a mí se me ocurrió pensar, digo, bueno, ¿y por qué no le echan a la harina de castaña, no le echan directamente el gluten que se puede adquirir como un producto comercial? Se le echa, eso no le da sabor ninguno, y sin embargo podía hacerse un pan mucho más esponjoso, claro, de castaña y más bueno. Y cabe recordar, Juan, estaba pensando que en esta cocina vanguardista que puso antes, que nombraba a Ferran Adrià y al Bulli, y los que han venido detrás, evidentemente, quizá han puesto un poco más de manifiesto, han sacado de los laboratorios, entre comillas, esto dicho de forma coloquial, la química con la cual se cocina hoy en día. Porque claro, eso de utilizar nitrógeno, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, sí, nitrógeno líquido en la cocina para hacer así esferas y este tipo de cosas, esto era impensable hace, bueno, pues unos cuantos años, ¿no? Es curioso, nosotros cuando estaba en la universidad y venían los chavales a ver el laboratorio, lo primero que le hacíamos era una demostración de hacer el aceite con nitrógeno líquido, se queda sólido. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Porque si hacemos una ensalada y le agregamos, en vez de aceite líquido, le agregamos el aceite en escamas, porque se ha solidificado con nitrógeno líquido, el aceite tiene la ventaja de que se va fundiendo poco a poco. El aceite va penetrando muy lentamente por encima de la cutícula de la verdura. Sí. Con lo cual no se queda, digamos, no se queda pastosa la parte externa de la verdura, sino que penetra mucho mejor. Y además hay que tener en cuenta que si el aceite se queda en la superficie, el color lo varía y da un color mucho más natural cuando el aceite entra. Y es una tontería, pero sin embargo sí, llama la atención. Y luego, sobre todo, el sabor. Cuando uno se come, bueno, y no digamos de las esferificaciones, de lo que inventó el Bulli con el alginato o con el agar-agar, que también se hace. Agar-agar, efectivamente. Precisamente el químico del Bulli, cuando vino aquí a dar un curso de verano, hizo una demostración en un puré que se trajo ya confeccionado, un puré de guisantes simplemente. Pues se trajo los reactivos necesarios para hacer la esferificación y hizo una bola. Estaban riquísimas, porque el problema de la bola es que explotan directamente en el paladar, con lo cual el sabor inmediatamente se toma. Se la pasará, ya lo creo.